En las siguientes imágenes vamos a analizar minuciosamente cómo fue la evidencia del poltergeist del triciclo. Dentro de los fenómenos de poltergeist, es sumamente difícil que se puedan notar movimientos inteligentes. Tal es el caso. Lo que ves en tu pantalla es la habitación de este niño que lamentablemente perdió la vida. Y un vecino se quejaba que constantemente y durante varias noches el caballo mecedora se escuchaba rotundamente en su techo. Debo recordarte que estos son departamentos. Nos concentramos en este caballo mecedora, puesto era el foco de la manifestación, y para nuestra sorpresa, el objeto que empieza a moverse de una forma inteligente es el triciclo. La pregunta es cómo o qué fuerza podría ejercerse sobre el objeto para hacer un movimiento. Recordemos algo, los poltergeists por lo regular son emanaciones o proyecciones energéticas sobre la materia para mover un objeto de un extremo a otro, no para movilizarlo de una forma inteligente. Observa detenidamente en tu pantalla. Además, hay otros objetos móviles, en este caso otros cochecitos de juguete, y uno en especial se activa con el electromagnetismo, lo que nosotros nos da un referente de que efectivamente había una manifestación del corte poltergeist. En esta otra imagen de otro ángulo de nuestras cámaras puedes divisar cómo ese cochecito se encienden las luces, pero lo más impresionante es que este triciclo hace un movimiento esquivando los demás objetos. Estábamos nosotros revisando desde otra área del departamento con un monitor precisamente los ángulos distintos de cámara. Teníamos 5 ángulos en los cuales nos acompañó uno de los familiares como testigo. El testigo no pudo hacer más que gritar, tratar de correr ante el hecho que frente a sus ojos y a los nuestros, este objeto cobró hasta cierto punto movimientos sin razón aparente. Nosotros colocamos una cámara testigo que está registrando en tiempo real lo que nosotros estamos desarrollando en la investigación, justo como una especie de bitácora. Y en el monitor se ve cómo en ese ángulo, uno de estos tantos ángulos que vimos hace rato, cómo este triciclo incluso pasa frente a una de nuestras cámaras. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio. Comenzamos. Una pareja joven pierde a su hijo por una neumonía mal cuidada. Y este niño no abandona el plano terrenal por un vínculo emotivo, sus juguetes. Al hablar de poltergeist estamos refiriéndonos a proyección energética sobre la materia, algo que ha desafiado no solamente a los investigadores, sino también a cualquier escéptico al presenciar una evidencia tan contundente como la que viste hace rato. Pero la pregunta en cuestión es, ¿qué es lo que provoca o qué fuerza invisible puede ejercerse sobre la materia para hacer un movimiento? Y no solamente eso, porque hemos dicho en otras ocasiones que estas entidades o los espíritus o fuerzas energéticas hacen estas acciones para evidenciar y tratar de llamar tu atención. La mayor parte de las veces es para eso. Pero pensemos un poco en ese pobre niño que simple y sencillamente su psicología se quedó en ir a la escuela, regresar del colegio, porque se sentía mal. Al término de unas horas su madre lo lleva al hospital y ahí perece, ahí muere. Ya no regresó a su casa. Cotidianamente el niño hacía lo que un niño siempre le gusta, jugar. Después del colegio, del kinder, su mamá iba por él, regresaban a su casa y el niño se ponía a jugar con sus juguetes.
Tal es el caso del objeto que tenemos aquí. Un triciclo común y corriente, que la mayor parte de la gente que esté viendo este podcast diría, pues yo tuve uno en casa, mis hijos tuvieron uno, o de niño recuerdo un triciclo como estos. La marca es muy conocida, pero debo hacer un indicativo pernicioso a esto. Es decir, nosotros consultamos a los fabricantes para saber qué otro método de movimiento podría ejercerse sobre el triciclo para que se pudiese mover de una forma inteligente. A esto que nos lleva, que este objeto, posterior a la muerte de este pobre niño que fallece en el hospital, ¿qué es lo que hace un objeto inanimado moverse de una forma inteligente? Esa es la pregunta clave. El contexto de la historia se los acabo de mencionar. Pero ¿cómo fue que empezaron las situaciones? Posterior a la muerte, la familia desolada, totalmente agobiada por la pérdida de su hijo, tuvo algunas semanas de duelo. Y hablo de semanas, máximo 2 o 3 semanas. Posterior a estas, la madre decía que sentía la presencia de su hijo. Es normal, los doctores le comentaban. La normalidad entra en la concepción del duelo. Es que es increíblemente lastimoso que una madre pierda a su hijo. Ahora imagínense una señora, una chica que apenas acaba de tener a su hijo en casa, 4 años de edad. Entonces los doctores, con base a la psicología, decían, es parte de tu duelo, desengánchate, desvincúlate, trata de hacer conciencia de que pues lamentablemente se perdió, no está ya con ustedes. Hasta cierto punto el padre estaba un poco más consciente, un poco más razonable que la mamá, pero insisto, el duelo puede ser sumamente doloroso y probablemente todos los indicadores conformaban de que la mamá estaba enganchada no solamente por la pérdida, sino por la añoranza de su hijo. Lo más impresionante de todo es que regresaba del trabajo el padre, y eso nos lo contó en un testimonial totalmente discreto. Nos dijo, más de una ocasión yo sentía la presencia de mi hijo. Regresaba del trabajo, cabizbajo, triste, veía a mi esposa postrada en su cama, no quería comer, no quería hacer otra actividad, simplemente se la pasaba llorando, triste. Es normal. Insistían los doctores, es un proceso de duelo. ¿Qué esperabas? Más de 2 ocasiones él regresa a casa y en una de esas nos cuenta que sintió la presencia de su hijo. Le pregunté cómo es sentir la presencia de tu hijo después de muerto. Dice él, velo de una forma instintiva, como si fuese una presencia que es muy familiar a ti, que de alguna manera está ahí, pero sabes que no lo puedes ver. Así nos dijo el padre. La siguiente ocasión lo desconcertó, puesto que él sí vio uno de los juguetes prenderse solo. Dice que pasó por el pasillo, estaba el cuarto del niño con la puerta abierta, estaban los juguetes ahí, y él juró y perjuró que sintió la presencia de su hijo, y al momento de regresarse a la habitación, una especie de cochecito, un móvil de estos que se montan, un montable, tenía luces y empezó a prenderse y apagarse. Dice que él entró al cuarto, tomó el juguete, vio que estaba apagado y las luces seguían prendidas y apagadas. Lo que él dice, prendidas y apagándose, lo que él dice es que justo cuando toma el juguete y dice puede haber una especie de defecto del propio juguete o prácticamente la pila puede emanar algún tipo de energía que hizo activarse los LEDs. Cuando deja el cochecito montable en el piso, él perjuró que vio al niño. Te preguntas, ¿cómo es que viste a tu hijo? ¿Cómo lo viste? Nos dijo,
no cómo se fue, cómo jugaba. Esa anécdota nos la hizo saber en el momento que hicimos el primer acercamiento con los padres. En evidencia, el papá fue el primero que le comentó a su esposa que debían tener una segunda opinión porque ya eran constantes estas sensaciones, pero ellos no me llamaron por esas sensaciones, nos llamaron a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal porque un vecino en el departamento de abajo, debo contextualizar en donde vivían, es un edificio de departamentos en la zona rosa de la Ciudad de México, vivían en un tercer piso, en el piso de abajo el vecino les empieza a reportar ruidos extraños en la madrugada. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Se empieza a reportar ruidos constantes y bruscos en la parte de su techo del vecino que da hacia el piso de ellos. El vecino les dijo: ¿por qué dejas jugar a tu hijo tan tarde? Ojo, un dato concreto y directo: el vecino no sabía de la muerte de su hijo. Conocía y vio a su niño de esta pareja, pero nunca supo que había fallecido. Todo parece indicar que todos los actos fúnebres fueron después del hospital y directamente a la funeraria. No llegaron al departamento en ningún momento hasta posterior a este trance. Y el vecino les comenta: oye, ¿por qué dejas que tu hijo fue con esa mecedora? Es una mecedora, es como una especie de mecedor que justo pega fuertemente en el piso y suena bastante rotundo que me despierta. Despierta a mis hijos, despierta a mi esposa. Una primer noche que fue el reclamo de este vecino a la pareja lo tomó no mal, lo tomó extraño. Dijeron entre sí: no vamos a engancharnos, vamos a seguir que pase, vamos a dejar que pase todo esto. Posterior al primer reclamo, la esposa le dice a su marido: oye, es que yo he sentido a mi hijo, no vamos a decir nombres. El esposo le dice a ella: no, es parte de tu duelo, acuérdate, lo perdimos, no es fácil, no te enganches, le decía al esposo. Aún a pesar que él mismo había sentido la presencia de su hijo, y no solo eso, había visto al niño posterior a la muerte. Pero él hizo bien no hacerle ver a su esposa que él también sentía o que él llegó a ver a su hijo. Simplemente no quiso que se enganchase más su mujer. Tercer día de manifestación, y fue más contundente el segundo reclamo del vecino, y el reclamo del vecino fue ya enérgico. Por narrativa de los dos, les tocó justo ese reclamo a los dos. Él llegando del trabajo, el vecino estaba esperando al marido, se sube a la parte de la entrada del departamento y les dice: oigan, ¿cómo es posible que no puedan atender a su hijo o no puedan decirle que no juegue a altas horas de la madrugada? Fíjense cómo son de importantes los horarios. Yo le pregunté la hora al esposo al papá de niño, le dije: ¿a qué hora fue? ¿A qué hora te dijo el vecino el reclamo? O sea, qué tiempo exacto era cuando se manifestaba. Bueno, cuando se escuchaban los ruidos.
Entonces, de hecho, se quedaron los dos viendo y me dijeron, ¿es relevante? Es muy relevante, ¿no? Aproximadamente 3:30 de la madrugada. Ojo, no tiene nada que ver con la concepción que muchos tienen errónea de que a las 3 de la mañana sale el demonio y cosas así. No tiene nada que ver esto, Ojo con eso. Hago esa acotación porque luego se me van por la tangente. Entonces, de alguna forma les dije, ok, necesito saber el comportamiento en vida de su hijo. ¿Qué hacía? ¿A qué hora le gustaba jugar? La madre se me queda viendo impactada y me dice, a las 3 de la tarde. Regresaba del kinder con él, yo en lo que preparaba la comida, se cambiaba y más o menos entre 3:15, 3:20 ya lo veías en su cuarto con sus juguetes. Y yo le pregunté, ¿qué juguetes? ¿Cuáles eran? ¿Lo conoces o lo conociste? ¿Qué juguetes eran de su predilección? Y ella decía, el caballito mecedora. Había un caballito mecedora que él estaba muy agradado por ese juguete y lo usaba en todo momento. De vez en cuando yo le decía, no le hagas tan fuerte porque se van a quejar los vecinos. Es en ese momento que se queda fría. Y me dice, no me digas que es el espíritu de mi hijo. Le dije, yo no quiero confirmarles nada hasta no hacer una investigación profunda. No puedes, por ética no lo puedes y no lo debes hacer. Aunque solamente tengas una referencia de horarios, aunque tengas una referencia de cotidianidad, de vida de la persona, no puedes aseverar una hipótesis que simplemente está arrojándose dentro de una investigación o de la indagación como tal. Bueno, prosigo. Se quedan viendo los dos y me dicen, ¿cómo podemos confirmar esto, Antonio? Uno, para estar tranquilos o para saber si está él con nosotros, o dos, cambiarnos de casa si es parte del duelo que nos recuerda a nuestro hijo y ya no queremos estar enganchados al tema. Yo sí les comenté, es recién su pérdida, no es tan fácil. Le dije, dame oportunidad de hacer unas investigaciones más profundas en el lugar de los hechos. Muéstrame la habitación. Cuando vamos a la habitación me muestra todos los juguetes, entre peluches, muchos montables, el caballo vencedora y el triciclo. Este triciclo. Tomando en cuenta las referencias, no solamente de la reclamación del vecino que no sabía de la muerte de su hijo, de ellos, sino también la referencia de que el vecino refería que era un objeto mecedor. ¿Por qué era mecedor? Porque se escuchaba cómo se mecía y cómo hacía de alguna forma un movimiento hacia atrás y hacia adelante, y que intensificaba la proyección hacia el frente. Eso es lo que decía el vecino, por eso los despertaba. El vecino nunca supo de la muerte de su hijo de ellos. Cuando yo trato de hacer un levantamiento de todos los testimoniales, era de todas las personas que habían estado en ese lugar o que frecuentaban el departamento de la pareja. Esto es de suma importancia. Saber quiénes habían experimentado algo y quiénes simple y sencillamente no sabían nada. Uno de ellos fue el tío, hermano de la mamá del niño. Él, muy agnóstico, en su afán de decir, incluso nos veía raro, nos veía como una animadversión en contra de nuestro equipo, porque evidentemente para protección de su hermana era, ¿cómo es posible que estás viendo doctores, psicólogos y psiquiatras y vienen estos charlatanes? Literal, así nos daba el contexto, aunque no supiera un poco o nada de nuestro organismo. Pero tenía yo que hacer la entrevista con todos. El tío me dijo, a mí se me hace una patraña, mi hermana está enajenada con el tema de su hijo, es normal. Estaba también presentando enojo su hermano, su tío del niño, porque en evidencia no aceptaba tampoco la pérdida del niño. Yo le pregunté, oye, ¿qué juguete crees que haya sido su preferido? Y él me dijo, el triciclo. Fíjense ese tema, La mamá refería al caballo mecedora porque lo veía jugar con el caballo mecedora.
El papá veía otro juguete, que era este juguete con luces, que no propiamente era el favorito del niño, sino simplemente le pasó eso posterior a la muerte del niño. Pero pues su juguete al final del día se los regalan porque les gusta y porque añoran ese tipo de elementos, ¿no? El tío refería a este triciclo. Simplemente dijo, su juguete favorito con que yo jugaba con él, me lo llevaba al parque, era su triciclo. Y siempre lo veía contento y feliz en su triciclo. Eso sí me dijo el tío. Entonces le dije, ok, dije, yo sé que tu pensar que referente a nosotros como organismo es que vamos a fomentar el enganche de tu hermana, y no es el caso. El caso es saber por qué el vecino reportó los ruidos en la noche. Básicamente es el llamado de la agencia. No fue siento a mi hijo, no fue lo percibo aún en vida, no fue nada de eso. Lo que ellos trataron de buscar en explicación fue justo el desafío de su mente. Uno, descartando que haya sido un enganche de ellos, porque ahí hay un descarte ya de por sí. El hecho de que ellos piensen que es parte del duelo y que estén enganchados con la pérdida, de pensar que tienen la presencia de su hijo posterior a la muerte, o que sienten la presencia de su hijo. 2. El testimonial del marido cuando llega del trabajo, ve el juguete, lo levanta, lo deja y él cree ver a su hijo. 3. La presencia de este niño en torno al duelo de su mujer, en el caso de su madre. O sea, había más elementos como para pensar que era un ámbito psicológico, que era terapia en absoluto. Es donde hemos dicho incansablemente, donde la ética del investigador tiene que estar presente. Sigue tu vida, dale la vuelta a la página, aunque sea muy difícil. Pero no fue así. Dentro de las averiguaciones pasamos por los abuelos. Los abuelos nunca refirieron nada, estaban también devastados de ambas partes. Los vecinos, el único vecino que se quejaba era el que tenía justamente de vecino a esta pareja en la parte de arriba del departamento. Los vecinos alrededor, solamente uno de ellos sabía de la muerte del niño. Y pues bueno, también su referencia era, es que creo que es parte del duelo. O sea, incluso había un cuestionamiento más hacia nosotros. Recuerdo el vecino de ellos nos dijo literalmente, ustedes van a hacer más daño de lo que van a poder ayudar. Yo le decía, es que si tú piensas que vengo por un fantasma, estás equivocado. Yo vengo a razonar, vengo a analizar, y si vengo a tratar de explicar, justo para darle vuelta a la página. Entre todas estas labores, la importancia no de encontrar una evidencia, sino de encontrar una resolución que bien les ayude a las personas afectadas ya por la pérdida. En el transcurso de esos días que estábamos visitando continuamente a los padres, hubo otra manifestación de la cual la madre nos contó. Nos tomó en semana y media aproximadamente, cuando estábamos visitando continuamente el departamento, y la mamá me dice, ahora yo lo sentí, ¿ok? Lo has sentido últimamente porque es parte de tu duelo. Dice, no me entiende, señor Zamudio, lo sentí al tacto, ¿ok? Ten en cuenta que es una pérdida muy fuerte. Yo tratando de buscar la explicación científica 100%, siempre lo hacemos, pero aquí sí nos enganchamos un poco con el dolor de los padres y somos empáticos. Entonces yo le decía, ojo, no te enganches antes de que nosotros podamos encontrar algo. Vamos a tratar de buscar
la explicación, yo le decía, incluso era constante de mi parte hacia ellos decirles, debe haber una explicación. Cuando yo le dije, ¿cómo lo sentiste al tacto? Ella me dijo, estaba haciendo una labor de la cocina, creo que estaba partiendo una legumbre, algo así me dijo, y en eso yo hice la acción de voltear porque algo me dijo voltea. Ella al voltearse, al sentir esta sensación de voltear, entonces dice que su falda es como sostenida o atorada por unas manos pequeñas que ella reconoció cuando en vida su hijo lo hacía. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. En otro orden de ideas, debo de comentar que soy un fanático de esta revista. No quiero abrumarlos con tanta historia, pero desde mi punto de vista y desde mi razón, cuando yo obtuve la primera revista Año Cero en mis manos, simbolizó muchísimo en mi haber el hoy ser un investigador paranormal. De verdad, fue una de las grandes revistas que me influyeron y que, por supuesto, me encantaba. Le mando un cordial saludo a Enrique de Vicente y a toda la gente que contribuyó en esos entonces a esta gran revista, y creo que hoy por hoy sigue vigente. Creo que sí la puedes encontrar en tu puesto de revistas o en alguna tienda establecida. Pero bueno, no me voy a profundizar tanto, solamente te recomiendo Año Cero. En su espacio misterio, como es denominado, dice la nota: científico ruso fotografía cómo sale el alma del cuerpo. Una polémica fotografía Kirlian muestra el momento en que el alma sale del cuerpo según un científico ruso. Esta es una nota de Joseph Guijarro. Búsquenlo, ahí está en sus redes sociales. Bueno, aquí hay dos fotografías que corresponden a diferentes colores. Recordemos algo, que la cámara Kirlian, si no conocen el concepto, vamos a hacer un podcast especial de la cámara Kirlian y de los ejemplos. Este sistema fotográfico que podría registrar el alma de las personas o la parte energética de las personas. Entonces vamos a hacer un podcast totalmente dedicado a ello. Hoy nos vamos a concentrar en esta nota de este científico ruso, y dice así: la imagen que ilustra esta nota está provocando polémica en medios científicos. Según la edición rusa de la revista Life RU, mostraría el momento exacto de la separación del cuerpo astral abandonando el cuerpo físico. Fue tomada por el científico ruso Konstantin Korotkov mediante el método de visualización de descarga de gas, una técnica avanzada de fotografía Kirlian que muestra la energía vital de la persona dejando el cuerpo gradualmente. Korotkov, un director adjunto del Instituto de Investigación de San Petersburgo y una autoridad de renombre mundial en fotografía Kirlian. De acuerdo a sus estudios, el ombligo y la cabeza son las partes que primero pierde su energía vital, y el sexo y el corazón son las últimas áreas en desprenderse antes de la muerte. Cita: una fotografía Kirlian mostraría el momento exacto de la separación del cuerpo astral abandonado el cuerpo físico. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de la nota. Al momento de hablar de la separación de un cuerpo astral a un cuerpo al estado físico, estamos hablando justamente de las tres formas o los tres complementos de cada individuo. Nosotros siempre somos muy enfáticos
y tratamos siempre de esto revelarlo. Nosotros nos damos cuenta cuando contactamos espíritus. Los espíritus, para la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, son la conciencia de quienes fueron en vida. Ese cuerpo espiritual o ese cuerpo periespíritu correspondía a parte de un elemento, además del alma y del cuerpo físico de una persona que tuvo vida y murió por alguna razón trágica o no. Entonces, este espíritu tiene una conciencia y hasta cierto punto puedes contactarles. Ahora, el científico, con base en una metodología Kirlian, que ya vamos a hablar más adelante en Códigos Paranormales, vamos a profundizar en la cámara Kirlian, pues plasma la energía vital de los seres vivos. No solamente en humanos, hay fotografías impresionantes de hojas, de árboles, incluso de animales. Está muy, muy interesante. Y aquí muestra cómo gradualmente la energía vital de un cuerpo humano se desprende de esta energía. Ya es un tema también por demás, también que es polémico, porque muchas veces se cree que la energía simplemente se disgrega o se va, y no. Hay científicos, si no mal recuerdo, que han que han pesado ese fluido vital y que supuestamente pesa 21 gramos. Pero estos misterios y más los vas a encontrar aquí en Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Su hijo lo hacía para pedirle algo y dice, lo sentí en las rodillas, lo sentí, te juro que lo sentí. Eso no es, está reconociendo acciones específicas de su hijo en vida. Insistí con el tema del proceso del duelo. A ver, no, debes de tratar de separar lo que acontece por medio de la narrativa testimonial del vecino. Yo siempre dirigía todo hacia el vecino, porque eso les sugirió que probablemente estaban sujetos a a una manifestación posterior a la muerte de su hijo. Y yo no quería enganchar a los demás, pero le vi la expresión, analicé cómo me lo dijo, le volví a preguntar, le hice 3 cuestionamientos distintos con retóricas y me volvió a contestar exactamente lo mismo. Le dije al papá, a su esposo, hay que salir de dudas, aunque yo no hubiera querido hacer ese tipo de investigación, debo de darles el razonamiento de esta manera. ¿Por qué? Cuando estás hablando de un espíritu de un niño que es vinculado con la persona, es un poco más delicado que un adulto. Esto yo ya lo he comentado en otras ocasiones, pero te lo voy a volver a repetir aquí. El fenómeno de los espíritus que vinculan con nosotros, que son muy unidos o que tienen un vínculo emotivo, no causa miedo, causa todo lo contrario, tristeza, nostalgia. Algunas personas logran sentir felicidad o quietud, tranquilidad por el hecho de decir, es mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mis tíos, lo que sea la línea familiar que tengas con esa persona. Pero no causa terror ni nada por el estilo, pero en el caso de ellos causaba una tristeza todavía más desmedida. Y yo como investigador no podía fomentar o sumarle más, aunque lo hayan experimentado. Entonces la decisión fue directa y le dije, vamos a hacer una investigación más profunda con un circuito cerrado a ver qué encontramos.
analizar el fenómeno. Analizar el fenómeno. Vamos a verlo. Observa detenidamente el triciclo. Ahí hace un movimiento muy tenue, pero a su vez observa detenidamente cómo las llantas y los pedales hacen una especie de interacción, o sea, sí hay un movimiento ejercido sobre el objeto para poder hacer esta tracción. Algo que nosotros analizamos dentro de todos estos materiales es justamente el saber cómo se genera el movimiento, cómo empieza un movimiento de punto cero, un movimiento regular. Debo comentarte, nosotros dentro de la investigación, al momento que se desarrolla este tipo de movimientos, para nosotros es de suma importancia no interrumpir un ciclo de manifestación. Esto es sumamente importante porque de repente uno de los investigadores me decía, vamos a subir. No, deja que se fluya, deja que siga el ciclo de manifestación. En esta toma, que es un poco más directa del triciclo, ve cómo el manubrio empieza a moverse de una forma tenue. Insisto, observa detenidamente las llantas y los pedales y el movimiento inteligente que hace al esquivar el caballo mecedora. Pareciera que algo o alguien lo esté manejando. Dentro de nuestras investigaciones en el concepto más puro y llano, es muy probable que haya una energía invisible que está ejerciendo este movimiento, pero no aseveramos ni confirmamos que sea el espíritu del niño, aún a pesar con todos los elementos que se tienen referentes a que el niño tiene un vínculo emotivo con los objetos. Debo recordarte, el niño todos los días, regresando del kinder, se ponía a jugar en su cuarto de juegos. Y uno de sus juguetes favoritos, por comentarios de los padres, era el caballo mecedora. Eso es algo que siempre va a desafiar el entendimiento del investigador. El por qué no el caballo mecedora, que tiene un vínculo más directo, y por qué el objeto que simplemente lo usaba cuando salía con sus padres. Eso es parte de la incógnita. La imagen que estás viendo es de una cámara de ángulo testigo. La cámara de ángulo testigo es fundamental en cualquier investigación. Al momento que detectamos el movimiento, o el sensor de movimiento se dispara y suena una alarma. En ese momento nosotros nos acomodamos y el tío hace la acción de una expresión de miedo y se quiere salir del departamento. En esos momentos uno de los investigadores me dice, vamos a subir, e insisto, cuando hay un tipo de manifestación de este tipo, cuando hay un tipo de manifestación de esa magnitud, no intercedas, no interfieras, deja que cumpla su ciclo. Aquí está el ángulo que nosotros teníamos del monitor, por eso se ve medio granulada la imagen. Y se ve cómo incluso parte del foco de la cámara trata de hacer enfoque de los objetos que hay al fondo y en evidencia del objeto que se está moviendo. Ya viste, las imágenes son contundentes. El análisis, pues tratamos de hacerlo muy minucioso. Ya sabes qué hacer. Si llegaste a este punto, te agradezco tu presencia, pero sobre todo que coméntanos si has sabido de algún caso similar, si te han contado algún hecho similar, o si tienes algún caso que nos quieras platicar, una historia, coméntalo aquí, dale like, comparte, por favor compartan, pero creo que es de suma importancia los likes. Entonces porfa, échenme la mano con los likes, y en evidencia te voy a pedir que te suscribas al canal, le des activar la campana de las notificaciones y síguenos en las redes sociales que han aparecido durante el podcast.
Yo los dejo por hoy. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Nos vemos en otra entrega más de los Códigos Paranormales. Los misterios, también nostálgicos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.